Esa es Evita Isa. Hola, buenas noches a todos y a todas. La verdad que un gusto haber podido llegar en esta noche a compartir. Gracias al señor intendente con todos ustedes, gracias a los compañeros concejales, gracias a la compañera Celeste Corimayo, fundamentalmente un gracias enorme a la Juventud Peronista de Cerrillos que viene trabajando desde hace mucho tiempo, a los compañeros y vecinos de cada uno de los barrios, a Las Tunas, a Los Crespones, a Pinares, a Congreso Nacional, a los compañeros de Colina. La verdad que es un gran gusto poder estar aquí después de una larga jornada, como vienen siendo los últimos meses dentro de este compromiso que hemos asumido. ¿Qué agregar a las palabras que decía el intendente? Pero aquí más que intendente, un amigo, un compañero que siempre supo escuchar y estar a la par de las palabras de la Juventud Peronista. Yo digo que la JP ha tomado la iniciativa tan solo de ser protagonista de la historia de Salta y hoy esa iniciativa ha trascendido las fronteras. Hoy no solamente estamos representando al Partido Justicialista, sino que estamos representando a cientos de jóvenes. Y esto me animo a decir por el acompañamiento que recibo en cada rincón de la provincia. Les decía que la jornada de hoy fue muy larga, pero la verdad que muy satisfecha de cada caricia, de cada demostración de afecto. Hoy lo decía el gobernador y aprovecho para traerles los saludos de él desde Orán. Estuvimos por Pichanal, recorriendo todo el norte de nuestra provincia, y lo decía que es muy grato recibir en una caricia, en un afecto o esa palabra de fuerza para seguir haciendo este cambio que se ha profundizado en la provincia y que muy bien lo marcaba el compañero Rubén, donde se ha empezado a mirar al salteño desde otro lugar, dignificando la calidad de vida de cada uno de los salteños. Muchos de los que están aquí, que vienen siguiendo esta campaña, me habrán escuchado en otras oportunidades decir de esas obras que no se ven pero se sienten. Y hoy, otra vez más, tuve la oportunidad de acompañar al gobernador en un barrio allá alejado de Orán, donde muchos vecinos siguen emocionándose al abrir una canilla y que cae el agua y que cambia la calidad de vida. Por eso, desde la Juventud Peronista y como compañeros del Partido Justicialista, somos los verdaderos defensores de este proyecto que ha dignificado la calidad de vida de cada uno de los salteños, que hoy va de la mano de cada uno de los 59 intendentes en conjunto con el gobernador Urtubey, pero fundamentalmente sabiendo y entendiendo que pertenecemos a un modelo nacional y popular que hoy conduce nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que en Salta somos los únicos defensores de ese proyecto. Es por eso que yo los llamo a la reflexión de esto. Es muy importante que no nos dejemos engañar, es muy importante que sepamos que hoy en Salta somos los únicos custodios de este proyecto que ha sido inclusivo, que es equitativo, que es para todos y fundamentalmente para los que menos tienen. Nosotros nunca vamos a ir en contra de los intereses de los salteños, por sobre todo está la bandera de Salta, por eso entendemos que debemos trabajar todos juntos por un mismo fin, sin poner palos en la rueda, y fundamentalmente sabiendo que vamos a tener un senador como lo es Rodolfo Urtubey, un compañero grande, de puertas abiertas, un amigo que tenemos todos los salteños y que va sin dudas a trabajar para poder seguir profundizando esta Salta más justa que queremos todos. Hoy la juventud salteña tiene su lugar, tiene su espacio, tiene la responsabilidad de seguir luchando, de seguir haciendo esta Salta más justa, pero lo tenemos que hacer entre todos. Por eso cuando pensábamos el nombre de nuestra lista, El Cambio Somos Nosotros, la verdad que el cambio somos cada uno de nosotros. Todos los salteños debemos empezar a involucrarnos en este crecimiento de una Salta que cada vez es más pujante y que no quiere volver ni un paso atrás, porque tenemos memoria. Sabemos que llegaron colgados de la pollera de Cristina y hoy no son capaces de levantar la mano por la defensa de este proyecto nacional y popular. Hoy tenemos la verdadera y la gran responsabilidad de decir
a partir del 11 de agosto qué rumbo queremos que tome esta provincia, una provincia que cada vez sigue creciendo, que tengo oportunidad de recorrer y saber que cada uno de los salteños está viviendo dignamente, porque sabe que tiene un gobernador que se fija en las necesidades de cada uno, no solo por vivir en la ciudad, sino, y esto lo digo con conocimiento y por haber sido hija de la ciudad de Salta, pero con mis padres en el interior, y de lo difícil que era ser del interior, tener que tener la responsabilidad de decir, bueno, me voy para Salta a ver qué destino me toca, y hoy muchos jóvenes tienen la posibilidad de arraigarse en el lugar que lo vio nacer, que lo vio crecer, y el gobernador Urtubey por eso está trabajando para que en toda la provincia hayan igualdad de oportunidades. Por eso es que debemos llamar todos a la defensa de este proyecto, ser los que contagiemos este mensaje a cada uno de los salteños, fundamentalmente diciendo que somos los únicos defensores del proyecto nacional y popular de nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que un gran gusto poder terminar esta larga jornada con compañeros muy queridos, amigos, que todos compartimos un mismo sentimiento que no es otro que el de una Salta más justa, más participativa, donde todos llamemos a la reflexión y queremos que a esta revolución de conciencia que vengo llamando, la hagamos entre todos. Por eso les pido este gran compromiso que empecemos a asumir el 11 de agosto, que estoy segura que, como decía el compañero Rubén, ese triunfo rotundo va a salir de este querido Cerrillos y seguramente ese triunfo se va a contagiar en toda la provincia. Muchísimas gracias. No cabe duda, es ella, Evita Guilla.